¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo anda Nietzsche? Muerto. ¿Está muerto? Virginia Cano, gran libro sobre Nietzsche. ¿Te parece, está muerto? No, no está muerto. Bueno, él sí, pero su filosofía no. Eso es lo bueno de escribir, ¿no? Que sigue vivo. Es decir, tu libro muestra una enorme vitalidad, la de una filosofía que permanentemente sigue no solo hablando, sino produciendo textos. ¿Qué podrías decirnos vos que sos la autora? Sí, un poco el libro y en general el espíritu de la colección que dirige Lucas Suárez, que es el director, intenta recuperar esos autores que de alguna manera trastocaron el juego de la filosofía, así que rompieron con algo de esas prácticas. Y esto que vos mencionás de la vitalidad tiene que ver mucho con lo que Nietzsche hizo, que fue poner en primer plano la importancia para la vida, digamos, para pensar nuestros modos de vida, que puede aportar la filosofía. Y me parece que eso sigue vivo, justamente, ¿no? Pensar en qué medida nuestro trabajo intelectual, nuestro trabajo teórico y específicamente el trabajo filosófico puede contribuir a revisar críticamente nuestros modos de vida. Me parece que eso va. Son todos doctores en letras. Esteban Vieda, ¿tenés jardín en tu casa? Vivo en un departamento. O sea que no tenés jardín. Doctores en filosofía, vivimos en departamentos nosotros, así que no. Tengo una planta, pero que se me muere sistemáticamente. Lo digo por Epicuro. No, claro, por Epicuro. Tenía un jardín, es verdad que tenía un jardín. Claro, esa fue parte de su revuelta. La colección se llama La Revuelta Filosófica, como decía Vir recién. La intención fue, por parte de Lucas Suárez, el director, seleccionar autores que hayan, de alguna manera, cuestionado a su propia tradición, ¿no? La filosofía un poco se define por autocuestionarse permanentemente, pero hay algunos exponentes, como estos 4 que tenés aquí, que de manera bien clara lo han hecho. Una de las revueltas epicúreas fue la de, entre otras cosas, bueno, frente a la Academia de Platón, al Liceo de Aristóteles, ¿no? Y a otras grandes escuelas más tradicionales, el apostar por lo chiquito, lo intenso y lo vital. Y por el placer. Claro, pero por un placer. Sabés que el otro día presentamos la colección y apareció hay una publicidad de un banco que ahora está invitando a unos veranos epicúreos, dicen, donde se trata de comer y de... Qué chantas que son, con todo respeto, no sé el banco ni lo digas. No lo vamos a decir. No porque es publicidad, pero qué chantas que son, ¿no? Yo no sé si son tanto chantas como más bien que se hacen eco de un lugar al que Epicuro fue a parar y el hedonismo epicúreo fue a parar, que no es el de Epicuro. O sea, una cosa es Epicuro y otra cosa es lo que se hizo de él en el epicureísmo. La verdad que es un hedonismo o un placer que está permanentemente pensando en evitar el dolor, en definitiva, porque el placer para Epicuro se define como ausencia de dolor, ¿no? Entonces, lo que él detecta es que el dato fáctico de su época es la presencia de angustia, de pena y de dolor, y lo que hay que hacer es evitar eso, y la manera de evitarlo es desear lo menos posible, para de ese modo gozar lo más posible, ¿no? Es interesante, no es un hedonista despilfarrado, digamos. Gabriela Balcarce, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Derrida, o sea que ya termino, estoy leyendo un libro que se llama El Tocar, que es de nuestro amigo, y bueno, él trabaja con un filósofo que yo adoro, que es Jacques Nancy, ¿no? Sí. Y es un libro extraordinario. Entonces, cuando apareció Derrida, me lo comí crudo el libro, o sea, lo devoré. ¿Cómo anda Derrida? La misma pregunta. Derrida es un autor bastante especial porque, digamos, si bien es cierto que nosotros somos académicos, Derrida es un autor que ha sido muy repudiado en la academia. Parte de eso tiene que ver con que pertenezca a la revuelta filosófica, a la colección, ¿no? Y en ese sentido hay muchas ganas de saber sobre Derrida en muchas áreas, ¿no? Yo creo que particularmente, no sé cómo anda Derrida, pero lo que sí me parece es que Derrida permite, un poco siguiendo el hilo de esta cuestión de lo vital en la filosofía y de las formas de vida, ese momento posterior en el cual hay que empezar a pensar en la cuestión del otro, el respeto al otro, aquel que no pertenece al conjunto, aquel que no es lo que se esperaba, no todo lo que rompe con lo esperado, tanto en términos de identidad sexual, de pertenencia étnica. Inmigrantes. Sí, también la diferencia sexual, yo diría, él la menciona, ¿no? Bueno, él mismo, digamos, su filosofía tiene una condición autobiográfica explícita, ¿no? Él era judío argelino, tuvo que cambiar hasta su nombre para entrar a la academia, se llamaba Jackie, así que... No lo querían en la academia, no lo querían.
En Francia, digamos, primero tuvo que dar el examen de ingreso a la Sorbonne 3 veces para empezar. Porque O sea lo que daba no mal. nació como todos estos relatos, no, bueno, nació y ya era un genio. Pero me parece que lo interesante es esa sensibilidad que se repone sobre lo que son, digamos, los márgenes tanto en términos de los textos como de las formas de vida, ¿no? Y en ese sentido esa hospitalidad que viene a contraponer lo que sería la tolerancia moderna. Bueno, vos estás ahí, sos diferente, yo te soporto. Él odia la palabra tolerancia. La palabra tolerancia es producto de las guerras de religión y tiene que ver, digamos, hay que hacer justicia histórica, no tiene que ver con un momento determinado donde se separa la Iglesia del Estado, pero creo que hoy en día necesitamos otros elementos, otras maneras de pensar el encuentro con el otro para poder aceptar esa alteridad. Ezequiel Ludueña, sos el más extraño. Sí, El más extraño de todos. Derridate a que ría. Absolutamente. Eriúgena, ¿no? Eriúgena, sí. Eriúgena. Amigo de Borges, Eriúgena. Muy amigo de Borges. De hecho, yo lo conocí por Borges. Leyendo a Borges, Sí, estamos en la sí. semana de Borges casi, Esos ¿no? autores extrañísimos que nombra Borges y que uno de pronto un día dice, voy a ver quién es. Y después cuando empecé a estudiar filosofía, que también empecé a estudiar un poco por leer a Borges, me encontré en Historia de la Filosofía Medieval con Eriúgena. Y bueno, me quedé medio enamorado ahí, sí. Decir que Dios es algo así como la nada, merece la hoguera en la época en que él escribió, ¿o no? Bueno, el libro mereció la hoguera. Sí, sí, por eso Borges agradece la hoguera. Exacto, sí. Borges tiene ese comentario muy divertido que dice que por suerte lo mandaron a quemar el libro porque entonces los bibliófilos se lo quisieron quedar porque dijeron, bueno, algo debe valer. Mereció la hoguera, por suerte él se salvó porque la mereció como 400 años después de que él había muerto. Pero sí, es bastante revoltoso. Sí. Sin ninguna duda. Pensaba, Virginia, en tu libro sobre Nietzsche y en lo presente que está en la cultura argentina Nietzsche, o por lo menos a mí me parece que está muy presente. ¿Cómo lo ves vos? Sí, tuvo mucha recepción, ¿no? Y recepción muy variada, que es algo, es un poco la peculiaridad de, no sé si solo de Nietzsche, pero seguro de Nietzsche, haber tenido recepciones realmente disímiles, desde el arco más derechoso, digamos, hasta interpretaciones un poco más progresistas y demás. Lo cual habla para mí mucho del tipo de obra nietzscheana, que es un autor muy contradictorio, digamos, un autor que ha dado realmente para decir casi cualquier cosa, digamos. Lo cual... Digamos que lo puede tomar, porque lo que vos te referís es a cómo el hitlerismo tomó a Nietzsche. Por ejemplo. Pero bueno, Nietzsche murió en 1900. Sí. No, digo, sí. La hermana dicen que, pero... Sí, la hermana tuvo mucho que ver con eso, pero también no todo texto permite cualquier apropiación. Y me parece que hay algo del riesgo de una filosofía tan abierta que intenta trabajar ahí en ese lugar de la tensión y de la contradicción, que ha permitido esto, bueno, que distintas voces tomen y hagan acopio de esa filosofía, lo cual para mí como lectora y como estudiosa muchos años de esta obra siempre te da como una responsabilidad, ¿no? Porque, bueno, la responsabilidad de interpretar qué tomamos de este autor tan polémico y que ha dado para tanto, y ahí es una responsabilidad. ¿No es extraño que la filosofía esté circulando como la hacen circular ustedes? ¿No es algo de algún punto nuevo o no? Intenta hacerlo, sí. Estos libros intentan realmente acercar estos personajes que a veces son de difícil acceso a un público que tenga placer en leerlos, ¿no? Y que pueda tenerle un poco menos miedo a la filosofía. ¿Te ocurre con Epicuro esto? Sí, un poco la idea de la colección se puede resumir, el tono de la colección más bien se puede resumir en algo que Lucas llama divulgación académica, ¿no? Algo que perfectamente podría ser un oxímoron, podría ser una contradicción, porque divulgación y academia se las viene planteando hace mucho tiempo como dos esferas que no se reconcilian. La idea es, sin perder rigurosidad y poniendo en la pluma de quienes nos dedicamos a esto, en la Universidad de Buenos Aires trabajamos los cuatro, en el CONICET trabajamos los cuatro. No obstante, para nosotros esto significó hacer el esfuerzo de encontrar un tono de escritura que por momentos se parezca más a una clase que a los textos que nos exigen nuestro trabajo como investigadores. Por ejemplo, los textos académicos de los que hablabas vos, creo que fuera de aire hace un ratito. Y por último, digo, Derrida es difícil, ¿no es cierto? Sin embargo, vos convertís el libro en un texto apasionante. Es una operación que te propusiste.
Es una operación que tiene que ver con poder llevar hacia otros lugares, hacia otras personas, quizás un pensamiento que para mí es muy vital y que en ese sentido, digamos, vale la pena llegar a él. Yo igual lo que trato de hacer es de invitar, ¿no? El libro es una invitación. Por cierto, los libros están compuestos por estos estudios preliminares y luego selecciones de texto para que el lector tenga una experiencia también con la fuente, ¿no? Con el cuerpo del autor en algún punto. Una invitación a pensar. Gracias a los cuatro. Gracias. Gracias pero a vos. muchas gracias. Colección de filosofía imperdible. Se lee como usted puede leer cualquier texto de un gran escritor. Así se lee esta colección de filosofía. Así que la recomendamos en Otra Trama por la televisión pública y por este programa que transmitimos para todo el país. Enseguida volvemos.